El Señor les bendiga, hermanas. Es un privilegio el que estemos reunidas esta noche aquí una vez más para aprender la palabra de nuestro Padre, que es la que nos ayuda a ser transformadas. Y la noche de hoy les comparto el libro de Hechos 8. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que yo logro comprender aquí, hermanas, que había un hombre que se había ensañado contra todos los hombres de la fe, todo el que creía en nuestro Padre Celestial era perseguido y teníamos el primer mártir que había muerto cristiano, que era Esteban, a causa de este hombre que se dice que su nombre era Saulo, que era descendencia judía, que se había hecho la nacionalidad romana y había sido educado en Jerusalén bajo los pies, dice, del fariseo de Gamaliel. Era un hombre que tenía sus principios, él seguía sus principios bajo la ley judía, pero erróneas, como tenemos un ejemplo, los de ahora, los del Ku Klux Klan, que ellos tienen en su mente que solo cierto prototipo de personas pueden pertenecer o existir sobre la tierra, y ellos estaban atados a tradiciones eh, en la carne, no bajo la unción y la voluntad del Señor. Entonces él fue uno de los que apedreó a Esteban. Quería darles esta información para que sepamos de quién estamos hablando. Dice que era un hombre que empezó a perseguir a todos los hombres de fe, a todos los que practicaban y proclamaban la fe, los que creían en nuestro Padre. Y dice que hubieron hombres piadosos que pudieron darle santa sepultura a Esteban. Me gustaba cuando dice hombres piadosos, o sea que siempre podemos ver de que hay gente buena y gente mala. Y algo muy especial, porque dice que los que eran muertes o tenían una muerte que que eran ejecutados en público, ellos no tenían derecho a tener una sepultura no digna, porque creían de que no se lo merecían, pero a ellos no les importó y ellos le dieron sepultura a Esteban. Ellos tenían ese corazón, ellos no compartían las injusticias porque había algo especial en sus corazones, ¿verdad? Y la piedad y la misericordia solo puede venir de parte de nuestro Padre Celestial. Fue algo muy peculiar porque la gente podía ver, ellos hubieran podido ser arrestados y también les pudieron dar muerte, pero el Señor tiene el control y permitió de que ellos expresaran esa buena obra, sus sentimientos que ellos compartían, estaban del lado de la justicia, no del lado injusto. Dice que Saulo se llevó todo lo que podía, dice asolaba, o sea que arrastraba con todo lo que podía, niños, niñas, ancianas, mujeres, él no hacía excepción de personas, él simplemente seguía sus propios ideales, como la persecución que están viviendo las personas ahorita inmigrantes. Dicen, no más inmigrantes, un prototipo, quieren quitar todo lo que no les parezca a ellos por ciertas creencias, colores, culturas. Aquí era así, él estaba enfocado en lo que él creía y no le importaba dañar a personas inocentes. Eso era lo que él creía que estaba correcto. Él simplemente hacía, como muchas personas están equivocadas cuando se refieren a la palabra de Dios, porque ellos se encierran y creen, porque no están dirigidos bajo la unción del Espíritu Santo. Ellos creen eso y lo viven y lo practican. Igualmente era Saulo. No le importaba y no se tentaba el corazón para ir destruyendo, haciendo limpieza, literalmente pueblos, separando familias, dando mortandad a quien fuera.
Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo la enseñanza, las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira, hermana, la palabra de Dios es tan poderosa que de algo malo, de algo triste, de esa circunstancia tan desagradable a causa de dolor, pero el Señor usaba ese dolor para que su palabra se fuera expandiendo, para que creciera. Y por medio de como de la muerte de Esteban, ellos tuvieron que salir huyendo, huyendo para poder proteger sus vidas y para seguir haciendo la voluntad del Señor, que la palabra siguiera hablándose por todos lados. Se cumple cuando dice que en todos los confines del mundo Él quiere que su palabra llegue. Y esto fue provocado para que así sucediera. A veces no entendemos esos procesos que hay que pasar, pero con algo bueno. Tuvo que sufrir alguien para poder lograr lo que se tenía, pero era la voluntad de Dios y el Señor utiliza a veces esas situaciones tan difíciles y dolorosas, pero siempre saca algo positivo de eso. Se expandía la palabra de Él y si podemos irnos a versículos anteriores y la historia, Samaria y los judíos no se llevaban. Siempre hubo un conflicto a pesar de que conocían y tenían base de quién era Dios, Jesús, ellos, ¿cómo se llama? No llegaban a acuerdos, estaban separados, como hay muchas iglesias el día de hoy. No porque yo soy pentecostés, tú eres bautista, no estamos si estamos bajo la voluntad de Dios, si hacemos lo que Él nos manda hacer, si oramos, ayunamos, amamos al prójimo y vivimos todos los mandamientos que nos ha dejado y los atesoramos en nuestro corazón, pero los ponemos en práctica. No importa la denominación, porque la palabra de Dios no dice que viene por cierta denominación. Entonces, ellos, algo muy tan maravilloso que sucedió, algo trascendental, fue de que estas personas se empezaron a convertir y ya el pueblo se empezó a unir, y eran los judíos y los de Samaria juntos. Algo muy importante también, ¿por qué los apóstoles no se vinieron para predicar, sino fue Felipe? Porque el Señor quería que ellos se quedaran para que siguieran predicar y para que ellos testificar quién era, quién era Jesucristo. Eso era algo muy importante, que ellos se quedaran. Y Felipe, ¿quién era Felipe? Era uno de los 7 diáconos que surgieron por medio de los discípulos para que él fuera y llevara la palabra, pero no los escogían así como ahora que nombran a cualquiera, no. Dice que este hombre era sometido bajo la voluntad, él se sometía bajo la voluntad del Señor. Dice que era un hombre que tenía tanta fidelidad para evangelizar, para el evangelio, él amaba lo que hacía. Entonces estaba, y su guía era el Espíritu Santo. Él era un hombre obediente. Lo que el Espíritu Santo le decía, él lo hacía. Entonces ese hombre fue el que fue a predicar para Samaria. Él se movió con mucha gente que salió corriendo, pero él fue muy importante, jugó un papel muy importante. Él iba evangelizando. Él iba predicando, como usted quiera llamarle, hablando de la palabra del Señor y logró hacer muchas cosas maravillosas. Dice que salían demonios de las personas que estaban poseídas y esa es la voluntad y ese es el poder del Espíritu Santo, pero bajo obediencia. ¿Qué pasa ahora, hermanas? ¿Qué pasa ahora con nosotras? Porque voy a hablar de mí porque yo me he preguntado por qué yo no puedo levantar. Me enfoco mucho en los niños, me da mucho sentimiento cuando veo a un niño en una silla de ruedas. ¿Por qué no se levanta?
porque todavía hay áreas en nuestra vida. Yo digo, Señor, ayúdanos a alcanzar lo que Felipe tenía contigo. Yo deseo, yo anhelo llegar a establecer una relación íntima con el Espíritu Santo para poder hacer realmente su voluntad, que Él no quiere decir de que porque no levantemos a un niño no tengamos, ¿verdad? No seamos obedientes, pero eso fuera como un broche de oro, algo magnífico que se pudiera lograr. Tal vez no todas las personas, porque acuérdense que el Señor le permite dones diferentes a personas, pero en la mayoría ahora no se ve, no se ve. Entonces digo, ¿qué pasa con tu pueblo, Cristo de la Gloria? ¿Qué pasa con nosotros, tus hijos, en qué fallamos? Pero es maravilloso de ver de que sí se puede lograr, porque este hombre logró tantas cosas. Lo más importante no era solo lo que iba haciendo los milagros, sino la conversión, la transformación, que era lo más importante, que llegaba la salvación al pueblo de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a hablar de este hombre, de Simón, cómo el pueblo perece por ignorancia, y la palabra lo dice, porque no escudriñamos, porque no escuchamos, porque no buscamos, porque dice que si nosotros nos levantáramos, ¿verdad?, de madrugada a buscar, nosotros encontramos respuestas. Por muchos diferentes motivos no lo hacemos y su pueblo perece. La gente quiere lo más, las personas nos gustan las cosas express, como cuando queremos algo caliente y lo metemos al microondas, ¿verdad? Y que se caliente así, al chile, como decimos nosotros. Pero no, hay que buscar para poder encontrar la verdad. Y esta gente se dejaba maravillar por todas las cosas que veía, visibles. Y acuérdense que nuestro Padre se trata espiritual, es muy importante por dentro todo para poder creer y vivir. Y esta gente pues solo le gustaba ver y era magia lo que hacía. Lo que ahora de hoy en día podemos ver, tantos pastores que hablan de prosperidad, que soplan y hacen cosas que no son, porque la palabra de Dios no habla de eso aquí, y quieren decir que es en el nombre del Señor. Y no es verdad, pero si nosotros buscamos, sabemos que no viene de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y esa gracia que solo Él la puede tener, permitió y preparó los corazones para que Felipe pudiera llegar. Cuando lo escucharon, ellos se maravillaron y se convirtieron. Hasta Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos estaban en su labor, haciendo la voluntad del Señor, se habían quedado en Jerusalén, pero cuando ellos escucharon todo lo que se estaba logrando, ellos vinieron para imponer las manos, porque ellos ya se habían convertido, ya ellos tenían al Espíritu Santo, ya lo habían recibido, porque acuérdense que Él viene cuando nosotros lo aceptamos y nos bautizamos. Él entra y mora dentro de nosotros, se queda permanentemente ahí. Pero cuando ellos vinieron a imponer manos, fue un sello ya, pero de empoderamiento, así como cuando ya los discípulos estaban esperando y vino el Espíritu Santo y ellos pudieron hablar en idiomas. Y igualmente vinieron ellos para empoderarlos, para ellos poder tener valor,
porque el Señor, cuando ya el Espíritu Santo se activa dentro de nosotros, nosotros tenemos valor, porque a mí me costaba, hermanas, estar frente a unas personas a equivocarme, no quiere decir que ya no lo hago, pero ya no me da pena porque ustedes, si en algo yo fallo, ustedes me pueden corregir y de eso se trata, de que crezcamos juntas y aprendamos juntas, pero esos temores ya cuando uno siente el respaldo del Señor, pero también, hermana, no es que me voy a sentar aquí y nada más de que, ay, me vinieron cosas aquí, maripositas y pajaritos alrededor. No, tengo que leer, tengo que buscar para poder tratar de hablarles conforme la palabra de Dios, lo que yo interpreto, lo que el Señor me dice a través de su palabra, lo que yo creo. Pero tengo que leer, tengo que buscar. Pero ellos vinieron a imponer las manos para que ellos ya pudieran ser empoderados y ya poder ir y seguir bajo ya todo el poder que el Señor derrama sobre nosotros. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, tremendo, porque el hombre estaba maravillado, pero no había entendido. Igualmente que muchas personas que le sirven al Señor, que no han entendido realmente de qué se trata esto, de cuál es la voluntad del Señor, cuál es el reinado del Señor y que Él es nuestro centro, que Él es el Rey de Reyes. Hay muchas personas que no entienden eso y quieren hacer negocio, lucrarse de la palabra de Dios. Y hay muchos. Ustedes pueden ver, estamos viviendo tiempos difíciles y eso viene años atrás que empezaron esos movimientos a quererse enriquecer bajo la ignorancia de las personas que carece el pueblo de Dios por perezoso, por no buscar. Entonces caen bajo esas personas que dame 5,000, que dame 10,000 y que así dice el Señor, que dame una casa. Este hombre quería lucrar también, pero con el Espíritu Santo no se hace eso. Tremendo, hermanas, porque así como en años, pero miles de años sucedió, así mismo estamos. Y mucha gente dice, ay, que lo que hacían, ay, no, no, eso se vive actualmente también. Y tal vez peor, quizás sea peor de que en esos tiempos, porque en estos tiempos, hermana, hay muchas factores que nos pueden ayudar, hay muchas maneras, métodos para no carecer de ignorancia, para poder educarnos y para no caer de estas personas, en manos de estas personas que quieren lucrar con la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso me impactó bastante, hermanas, porque le dice, él estaba enojado, Pedro, de ver de que este hombre no había entendido. Entonces, Simón se asusta porque Pedro le dice que perezca, o sea, le está dando, imagínense, ya que lo estén sentenciando a uno, un hombre de Dios. Dice, nadie quiere eso, porque ay, yo no quisiera caer en la ira de las manos de mi padre. Yo no deseo eso, Dios mío, sino tratar de agradar. Y este hombre, Pedro lo regaña literalmente porque él está deseando, va la avaricia, el deseo de la carne, no estaba entendiendo que era todo a un nivel espiritual. Podemos ver que su corazón no era recto, como muchas personas que le sirven al Señor y alaban y le brincan y que no hacen, pero realmente su corazón no es recto, no ante los ojos del Señor. No estoy de juez, sino ante los ojos del Señor. No hay corazones rectos. No, no estoy diciendo todo, sino hay personas que aparentemente se ven grandes personas eh, cristianas que sirven y todo, pero no tienen un corazón recto porque no han entendido que se trata de un nivel espiritual, de una transformación interna.
porque a veces vemos el físico, elegancia, huelen rico, pero realmente ese perfume, ¿cómo le llega al Señor? ¿Olerá rico o tendrá olor a pudrición? Es para que uno piense y medite realmente qué es lo que yo estoy creyendo, qué es lo que yo quiero del Señor, qué quiero que el Señor haga en mi vida. Una enseñanza muy profunda, hermanas, porque lo estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos difíciles y hay mucho de esto, muchos corazones torcidos diciendo que trabajan para la obra del Señor. Pero la palabra de Dios dice que también, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán y nadie engaña al Señor. Unos con otros podemos mentirnos y engañarnos, pero a nuestro Padre nadie lo engaña. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Se dan cuenta, hermanas, ya cuando él recibe esas palabras, él le pide, porque sabía que hay un Dios de poder, sabía que ellos le servían a un Dios vivo y que había algo especial, algo sobrenatural en ellos. Les dice que intercedan por él, para que nada de lo que ellos mencionan, que hay amargura y que hay maldad en su corazón, y las ataduras que trae todo eso, las consecuencias que trae, quizás aquí no, pero en la vida eterna sí. Mucha gente, antes yo me preguntaba por qué la gente mala no sufre, porque yo no había entendido que después de la muerte física empieza realmente la vida. Imagínense y sufrir eternamente, hermano. Si aquí hay sufrimiento y uno dice a veces ya no aguanto más y eternamente, y aquí todavía tenemos la esperanza de irnos eternamente a descansar, dice, donde hay, no va a haber más llanto ni más dolor y estas personas que no entienden, no comprenden el riesgo tan grande de perder su salvación e ir a sufrir toda una eternidad por no sujetar la carne, por ir con todos esos deseos de la carne, menos no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y fluya. Antes de entrar a Felipe y el etíope, cuando yo estaba haciendo esto y leía el principio de que Saulo, ¿verdad?, asolaba y perseguía, vino una voz y me dijo, Sandra, ¿y tú a quién persigues? Se me abrieron los ojos, hermanas, y me quedé un poquito así, ¿cómo así a quién persigo? Porque a veces somos, hermanas, estamos dale y dale a alguien, así como Pablo hostigaba a las personas que tienen fe, pero nosotros a veces estamos dale y dale con el pasado, o dale y dale con los hijos. Y yo decía, Dios mío, gracias, Padre, por hablar a mi vida. Tenemos que tener, hermana, cada vez que Él nos dé la oportunidad de que nos pongan a enseñar, tal vez no lo vamos a hacer como uno quisiera perfectamente, porque uno estudia y uno quisiera hacerlo, sí, pero el Señor nos habla a través de la palabra para que nosotros, la palabra primera venga y nos redarguya a nosotros y nos corrija y nos muestra, ¿estamos siguiendo realmente, Sandra está siguiendo a Cristo o a quién sigue Sandra? ¿A quién sigues, Dunia? ¿A quién sigues, Meli? ¿A quién estás persiguiendo? Tremendo, hermanas, todo esto, porque imagínense, de algo negativo el Señor sacó algo positivo, pero también nos habla y nos hace pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siguiendo en los procesos de transformación algo positivo o estamos siguiendo, vamos para atrás? Nos hace meditar, hermanas, nos hace que analicemos y valoremos lo que el Señor nos da ahorita por gracia. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope enuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Imagínense cuando el Señor tiene un propósito en la vida de alguien. El Señor usa lo que sea, como sea, quien sea. Como decía hermana Armida, creo que ayer, que el respiro viene de donde sea si nosotras no abrimos nuestra boca. Pero Felipe era un hombre obediente, un hombre conocido por ser fiel y sujeto a la voluntad del Señor. Dice que se fue, le dio una orden que se fuera por un camino y hasta lo desvió porque era un camino desierto donde no había muchas personas, era un camino muy solo. Yo leía en un poquito de historia, dice que era un camino desolado, pero el Señor ya tenía un propósito y ahí se encuentra a este etíope y yo me preguntaba cómo es que él ya conocía, pero a quien él le servía, esa mujer ya había tenido una relación con Salomón. Entonces de ahí venía un conocimiento y decía que el Dios que tenía Salomón era un Dios vivo, un Dios que cumplía. Entonces el etíope tenía ese deseo de querer saber, de querer aprender, de querer crecer como estamos haciendo nosotras esta noche, querer aprender cómo eran estos hombres y cómo nosotros sí podemos llegar a ser como ellos. Entonces, pero había algo que él no entendía. Felipe se le acercó y vio, ¿verdad? Lo observaba que estaba leyendo y le trata de preguntar, ¿verdad? Que si él entendía. Y él le contesta que no, porque no hay quien explique. Para eso estamos tú y yo esta noche, aprendiendo, para que cuando encontremos una persona como el etíope, que podamos ayudar y podamos hablar con amor, con denuedo la palabra y con gozo de decir todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, pero tenemos que reflejarlo. Y por eso estamos aquí reunidas, para crecer y aprender y poder trabajar en la obra del Señor, como lo hizo Felipe.
y le ve, ¿verdad? Él dice que estaban en el libro de Isaías y le trata de explicar él, ¿verdad? Quién era, porque él no entendía y le estaba hablando de Jesús mismo. Imagínense, esa oportunidad él no la desaprovechó, él aprovechó y ahí lo evangelizó. ¿Por qué? Porque estaba capacitado. Entonces es muy importante que nosotros busquemos, que nos capacitemos a toda hora. Cuando usted tenga un tiempecito, hay que aprovechar y tratar, y lo que no, hay que profundizar, pero tenemos que tener el deseo, desear, ese deseo de que crezca, establecer una relación íntima con el Espíritu Santo para que Él nos dé las palabras propicias y la sabiduría para hablar correctamente de su palabra. Y me parece tan extraordinario, hermanas, cómo el Señor trabaja porque sucede algo, dos milagros tan grandes aquí mismo, porque era una tierra árida, dice que era desierto por donde Él se fue, ese camino por donde lo mandó el Señor, pero dice que el etíope le ve el agua y le dice que si hay algo, ¿verdad? Que lo pueden impedir para que no sea bautizado. Ya como el Señor preparó algo ahí, algo tan sobrenatural en un desierto, agua, que el tiempo de antes no era, y sobre todo eso, la profundidad para que él pudiera ser sumergido, porque recuérdese que el bautismo tenemos que ser sumergidos. El Señor preparó todo para que ese hombre no se perdiera y encontrara salvación. Qué deleite el descubrir eso, hermana, que yo nunca me había percatado de eso. En este estudio pude tener, Dios mío, sí, dos milagros tremendos, la salvación de alguien y algo sobrenatural, porque de donde una tierra seca, árida, fluyó agua, así como el Señor ha hecho que en nuestras vidas corran ríos de agua viva, hermana, dentro de nosotros, a través de su palabra. Ay, hermana, ese Señor es tan grande. Y ah, así como en un momento nosotros hemos estado secas, el Señor ha puesto ahora, pero hasta siento las burbujas, así cuando algo está hirviendo, hermanas, que burbujea así y que suena la bomba. Así, hermanas, así hace el Señor con nosotros en nuestro interior. Permite que corran esas cantidades, esas inmensidades de agua por dentro de nosotros, nos da vida de algo seco, de algo que estaba seco, de algo que estaba muerto, que tal vez ya no tenía esperanza. El Señor viene y nos da vida, nos levanta y nos restaura, hermana, y nos hace brillar, pero es con su resplandor, con su palabra, bajo su voluntad. Pero usted y yo tenemos que pagar un precio de sometimiento a Él, a su voluntad, a buscar, a agarrar horas para poder crecer en su palabra, hermanas. Eso es lo más importante. Hay muchas mujeres, voy a hablar del sexo femenino, muchas mujeres con necesidad que están siendo eh, mutiladas espiritualmente, hermanas, que el enemigo se levanta y viene y apaga esa fe, pero para eso esta noche usted y yo estamos aprendiendo para ver que de tierras áridas, secas, el Señor da vida y da vida para en abundancia, para la eternidad. Y ese es nuestro deber, hermana, que nosotros nos preparemos y que dejemos sonar, porque a mí me encanta oír cuando el agua corre. Así siento ahorita, hermana, que en cada corazón de nosotras que estamos buscando, Él está corriendo y corriendo, pero no para que nos quedemos con eso, sino para que vayamos y levantemos a esas mujeres que necesitan, que han sido heridas en la iglesia por el propio pueblo del Señor y también por la humanidad, porque la vida aquí es difícil en la tierra, hermana, pero con Cristo Jesús es posible, hermana. Todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no nos alcanzaría toda la noche si nos ponemos a hablar cada una de nosotros de todo lo bello que el Señor ha sido con nosotros. Y no todo ha sido color de rosa, porque todas hemos pasado procesos diferentes. Yo estoy segura que todas hemos pasado y si ninguna ha pasado, bendito sea Dios, pero yo estoy casi segura, el 90%, que todas pasamos procesos bien difíciles, si no es como madre, como esposa, como mujer, como hija, de diferentes circunstancias, hermana, pero Dios nos ha dado vida y ha levantado, hermana, nos está levantando con su poder, con ese sello que Él nos puso al venir a habitar permanentemente. A mí me impactaba decir de que Él vino permanentemente a vivir dentro de nosotros
Y después nos vino a dar el empoderamiento para que nuestra boca se suelte y hable, pero hable cosas coherentes bajo su voluntad. No se les puede venir a hablar con mentira, hermana, decir todo le va a ir bien en la vida y porque va a tener esto. No, hermanas, hay que pagar un precio. Y yo no había entendido eso. Y le doy tantas gracias al Señor porque Él es bueno y llega a tiempo y a distiempo con su palabra. Imagínense de un hombre más adelante, vamos a ver, pero de Saulo, un hombre preparado y todo, pero con un corazón que estaba lejos de la voluntad de Dios. Todo lo que él hizo, encarcelaba personas por no tener conocimiento, hubieron muertes bajo sus manos, pero el Señor es grande y el Señor transforma y el único que juzga es Dios. Y si Él nos pone aquí es para que aprendamos y crezcamos y veamos que la palabra de Él no miente, que la palabra de Él se cumple, pero tenemos que someternos, hermanas, bajo su voluntad. Yo no les puedo hablar mentira que decir que les va a venir de repente cosas, no. Tenemos que someternos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser no perfectas, pero tenemos que mejorar, hermanas. A mí me ha impactado mucho de verdad esta palabra, hermanas, y me ha enriquecido y me fortalece, hermanas, porque los tiempos que vienen son duros, son tiempos duros. Y créame que cuando uno busca del Señor, se levantan muchas pruebas, pero cuando uno aprende a confiar en Él y dice, Señor, aquí estoy, Padre bendito. Y tal vez me he salido un poquito, pero es que siento aquí, hermana, la necesidad de decirle de que ya no nos quejemos, que ya no seamos zaraganas, sino que busquemos, porque aquí hay palabra de vida y en abundancia, hermana, y está hecha para usted, para mí, para cualquiera. Solo que tenemos que ser obedientes, obedientes como fue Felipe. Ese hombre es un privilegio todo lo que lograba hacer, pero era un hombre sometido, hermanas, y nosotras tenemos que someternos de esa misma manera, ser obedientes, ser obedientes. Imagínense que dice que después Felipe desaparece, el Señor se lo lleva en un carro de fuego y el etíope no lo vio más. Me imagino qué privilegio, qué gozo el de ese hombre poder haber visto eso, que Felipe desapareció de su presencia, pero ya había dejado, sembrado algo tan importante. La palabra del Señor había sido bautizado, ya el etíope había entrado el Espíritu Santo para vivir dentro de él por siempre, por siempre. Y después ya venía el segundo proceso, ¿verdad? El empoderamiento del Espíritu Santo, que es cuando nosotros podemos hablar respaldados bajo la voluntad de Él, porque todo tiene que venir respaldado bajo la palabra del Señor. Así, mis hermanas, que esta es mi clase por esta noche y espero de que haya sido de edificación para su vida y si en algo pues me equivoqué, yo aquí estoy y yo sí soy de aceptar consejos, si me equivoco en algo, mis errores, es bueno porque todas crecemos juntas, que el Señor les bendiga.